Bien, pues ya comenzamos a conversar en esta pauta B, la 1 de noviembre, día lunes 2 del 11º mes del año. Estamos junto a Mirna Schindler conectados ya con Andrea Moleto. ¿Qué tal, Andrea? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y Cristóbal Belolio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También en la línea. ¿Todo bien? ¿Buen fin de semana? ¿Buen ánimo para este mes? O sea, Andrea, cuéntenos usted. Ay, pucha, yo tengo un super año raro, rarísimo, raro, eso sí, en todo caso, ¿no? ¿No les Sí, pasa? Como sí. que es noviembre, como que no sé muy bien pues. qué mes es, como No, que total. estoy perdido, como que todos los hitos, los ritos desaparecieron, entonces, Así como cuando fue 18 de septiembre, tuvimos, no tuvimos, se me olvida, es como muy extraño, tengo como, no sé si les pasa también, es como un año largo, pero no sé, no entiendo mucho, estoy media perdida, pero ahí estamos. Tuvimos, pero fondeados en la casa. Sí. Bien. Tenemos cifras también nuevas que acaban de salir, son bien sorprendentes y pueden permitir enganchar con otros temas, además, queridos compañeros, porque el Banco Central dio a conocer hace poco rato la variación del IMASEC en septiembre, y fue bien sorpresiva porque se esperaba una cifra que todavía estuviéramos, que fuera más parecida a las terribles cifras de mitad del año cuando la economía estuvo desplomándose en 14 y tanto por ciento, en 12 y tanto por ciento. Bueno, en septiembre cayó, pero cayó en 5,3%. Es increíble cómo las perspectivas cambian, cómo se nos trastocan todos los paradigmas, digamos, para abordar este tipo de datos, que son a veces tan lejanos, tan fríos, porque una caída de 5,3% en septiembre aparece como una buena noticia. Claro, porque es una fracción de las caídas que hubo en meses previos, de 2 dígitos de partida, casi 3 veces peores que esa. Pero así están las cosas, pues, y con esa perspectiva tenemos que analizar los números. Y este desplome, porque ¿se acuerdan el año pasado para el estallido social cuando la economía en septiembre, en octubre, el mes del estallido, cayó como en 3 y tanto por ciento? Y aquí nos cortamos las venas, ¿no es cierto? Porque había sido un desplome de lo peor que teníamos en Chile en años. Bueno, este año con pandemia tuvimos desplome de 14, de 13, de 12%. Y ahora de 5,3%, y eso parece como muy bueno. No digamos tanto, quizás muy bueno, no le pongamos tanto, pero como menos malo. Y casi como una buena noticia. Eso es, pues, hay varias cuestiones que desglosar ahí y cierro con el dato porque es interesante comparar sectores muy distintos. La minería cayó menos y un poquito nos salva, en 1,9%, porque el resto de la economía cayó en 5,7%. Construcción, transporte y turismo caen fuerte, pero lo interesante es que en comparación con los meses previos empieza a haber una recuperación y hubo una actividad que, por ejemplo, con el mes previo crece en 5,1%, pero comparado con un mes, ¿Cuál es? agosto, que había sido mucho peor. Entonces, empieza a haber una recuperación. ¿Y por qué decía yo que esto puede engancharse con el resto de la conversación que podemos tener ahora? Porque esto es consistente con una economía que empieza a generar empleos y que si llegamos a tener sobre 2 millones de empleos perdidos este año por culpa de la pandemia, en comparación con 12 meses atrás, mes tras mes estas cifras van evolucionando, o hay trimestres móviles según la estadística que miremos, la del INE, la de la Universidad de Chile, Microdatos, o la de la Católica, estudios longitudinales. Bueno, empieza a verse que en estos últimos meses lo peor de la crisis parece que empieza a quedar atrás porque empiezan a generarse empleos de nuevo y de hecho, lo comentábamos recién con un entrevistado, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, Mirna, el nivel de gente que se acogió a la ley de protección del empleo ya está en 400.000 y fracción cuando llegamos a tener casi 800.000. Ese es el cuadro. Pero Entonces, mira, déjame darte un dato, no sé. Yo conversaba el otro día con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, de la Escuela de Economía y Negocios, que decía que según sus datos, lo que hay hasta el minuto, él dice son 2,5 millones de personas que están sin ingreso, dentro de los cuales están los que tienen sus contratos suspendidos. Esa es la realidad al día de hoy. Puede que haya diferencias, no sé, de más o menos puntos, pero eso es. Entonces, recuperar esa cantidad de gente sin ingreso es un desafío mayúsculo. Y en entrevista ayer con el ministro de Hacienda, a propósito del retiro del 10%, que ya vamos a estar conversando de cómo avanza ese segundo retiro, en que por supuesto que la autoridad económica se toma la cabeza a dos manos y dice, bueno, ¿qué va a pasar con el futuro? O sea, lo que hablábamos con Alejandro Mico más temprano, ex subsecretario de Hacienda, que en el fondo el Estado igual se va a tener que hacer cargo en 20 años más o lo que sea, de aquellos que no van a tener un solo peso, o sea, que van a ser
pilar solidario, de todas maneras, que van a tener que, digamos, recurrir al pilar solidario para poder tener algo, ¿no es cierto?, de pensión. Miserables, de todas formas. Él decía, el ministro decía, pero miren, aquí tenemos un botón que hay que apretar. Cuando viene, porque él haciéndose cargo de lo que se viene, la segunda ola, lo que va a pasar lo que está pasando en Europa, que nos va a pasar de todas maneras, o sea, hay que asumir eso, que esto marzo próximo año se viene con una situación compleja mientras no haya vacuna. Él decía, apretar el botón llamado IFE. Es ingreso familiar de emergencia. Y que él decía que el Estado y el gobierno está en condiciones de nuevamente echar mano en ese punto. Ahora, yo pregunto si eso es suficiente o no. Bueno, esa es la discusión, pues. Por eso que la gente, en la última encuesta, incluso Pulso, estábamos contando ahora, la última entrega, el 85% de las personas consultadas dice que quiere sacar su 10%. O sea, que está de acuerdo, quiero decir, muy de acuerdo con este retiro del 10%. Y en la última encuesta, tuinfluyes.com, también lo comentaba, porque me parece buena la pregunta, si usted es de aquellos que al retirar se va a quedar sin nada, ¿lo hace igual? Y el 81% decía, lo hago igual. Ese es el cuadro. Esa es la poca fe que uno le tiene al sistema también. Porque, también, pues. Me parece que ahí hay... Es el sesgo que está operando. No digo que sea un sesgo correcto o incorrecto. Efectivamente, mucha gente dice lo mismo, si al final puede tener tan poco, que entretener eso poco ahora que lo necesito. Es el sesgo presentista que todos tenemos. Nos cuesta ver el futuro. Y a nuestros políticos o a la gente que supuestamente está gobernando le pedimos que tenga mayor claridad respecto al futuro, pero en este minuto parece que eso es difícil. Están, por así decirlo, los sesgos presentistas alineados. Lo que sí me llama un poco la atención, por eso te decía lo de la poca confianza al sistema, es que un 85%, me imagino que es prácticamente todo el mundo, mezcla gente que necesita y que no necesita la plata. Necesita y no necesita, no en el sentido de uno siempre necesita, ¿cierto? Hasta la gente que tiene siempre dice que necesita más. Pero la pregunta es si no necesita en el sentido más duro, ¿cierto? De pan, techo y abrigo, no para hacer una regla en la casa. Me imagino que en ese 85 está mezclado gente que necesita y gente que no necesita, y me imagino que en ese está mezclado gente que ha perdido la pega, gente que ha mantenido su sueldo, me imagino que en ese está también gente que ya sacó todo lo que tenía y ya como que de alguna manera dice que sí, que saquen todo lo demás, pero no es porque le vaya necesariamente a beneficiar a él, porque sencillamente ya cree que esto se transformó un poco en un derecho, un poco la teoría del de hecho, automático. Tienes toda la razón, Cristóbal, porque ese porcentaje del 85 ya supera el porcentaje de gente que le queda plata. Que podría retirar, claro. Entonces eso como de hecho supera es contra el sistema mismo, más que por la necesidad de que yo me lleve la plata. Esta no es una encuesta de trabajadores. Yo creo que una mezcla, yo creo que una mezcla. Claro, Razón, porque 85 es mucha gente. Es que esta no es una encuesta de trabajadores, te fijas, entonces aquí está gente que ni siquiera trabaja y que opina porque responde a la encuesta de todas las edades. Claro, puede ser gente que no tiene, claro, que exacto, que puede ser estudiante, no sé, o claro, desempleado, efectivamente. Pero es una discusión súper compleja porque ustedes, bueno, yo no sé, ¿están los votos efectivamente? Hay que ver ahí hasta el último minuto para avanzar en este segundo retiro. Parece que van a estar. Van a estar. Sí. O sea que se cuadra nuevamente Chile Vamos. Digamos, una parte, quiero decir. Pareciera ser que sí, que habría esos votos. Efectivamente, ¿no? Porque la pregunta incluso que uno ve la actitud de los ministros, en fin, del mismo ministros Express, hasta de Briones, parece que tiraron la esponja. Entregado, o sea, si no estarían negociando, pero frenéticamente. El fin de semana habríamos sabido que hubo reuniones, que están tratando de convencer. Claro, pero es que la pregunta, ¿cuál es la que viene política? Otro paquete, que viene una ayuda. La coartada, tú estuviste con Briones, nos entrevistaste, sí, Mirna, me imagino que la coartada, lo que yo le escuché la semana pasada, tiene que ver con lo que abrimos hoy el programa. Tiene que ver que por el hecho que la economía se está reactivando, sería un error ahora echar mano a estos fondos, sobre todo, y mezclándolo con lo que tú dijiste recién, teniendo en cuenta que las vacas flacas se vienen a la vuelta de la esquina, más flacas aún, eventualmente en un rebrote, ¿cierto? Briones siempre dice algo que no deja de tener razón, si es que nosotros, el presidente también lo dice, si nosotros hubiésemos abierto la billetera, dice, de par en par en el estallido social, como mucha gente lo pidió, no habíamos tenido quizás la capacidad de responder ante la pandemia. Nadie jamás esperaba que algo peor que eso pudiera venir, y vino. La pregunta es, ahora, si es que abrimos las compuertas de este u otros mecanismos, ¿qué otros recursos nos quedan para echar mano cuando la cosa se ponga verde en un rebrote en marzo? Es que eso te iba a decir, porque, Andrea, no sé si hay algo más que apuntar a esto, pero dejo lanzada la pelota dando bote con lo de Europa. ¿Han visto las protestas del fin de semana? Ya no son los nacionalistas
poco menos que antidemocráticos que protestaban contra el gobierno por cualquier cosa. No son tampoco los ultraliberales medio hipster que defendían las libertades personales en Berlín por junio, julio. Claro, son los libertarios nomás. Claro. No, ahora es la gente, los empresarios, los pymes, la gente que necesita trabajar, es mucho más masivo, más clase media, más transversal, lo que vimos en protestas muy violentas en Italia, en Francia, en España, en Cataluña, contra los confinamientos. Entonces, lo que se viene como temor, como escenario de marzo en adelante, abril, mayo, quizás más en el otoño, más tipo abril-mayo, en nuestro hemisferio, si es que no tenemos vacuna antes, es tal vez altamente siniestro, ¿no? Una de esas peor que lo que vimos antes. Tal vez hay mucho más aprendizaje y las políticas ya no van a ser unos confinamientos inciertos, indefinidos, de semanas y semanas y meses. Tal vez, pero en una de esas va a ser más drástico, pretendiendo que sea más corto, pero el efecto económico otra vez va a ser, demoledor. O sencillamente entonces vamos a estar hablando del 20% del retiro en mayo y después... Porque yo creo que los 10% van a quedar cortos, vamos a estar hablando de 20% de retiro. Claro, al final va a ser poca gente la que le va a quedar plata, sí. Claro. Pero yo creo que esto también tiene que ver con lo incorrecto, lo voy a decir de esta manera, lo estridente y poco reflexivo que fue el debate que nosotros tuvimos en marzo de este año, cuando mucha gente dijo prácticamente que el gobierno era criminal por no decretar un confinamiento total, porque estaba prefiriendo la economía por sobre la vida. ¿Se acuerdan ustedes? Lo estoy poniendo súper maniqueos porque algunos, ¿cómo se llama?, epidemiólogos de Twitter así lo plantearon y muchos medios de alguna manera les prestaron ropa. Hasta el día de hoy lo siguen entrevistando. Así es. Entonces, me parece que es importante entender entre ellos que varios que se han equivocado en toda la línea. La vida, las cosas son más complejas de lo que parecen. Así es. Y efectivamente llega un minuto en el cual, si te preguntan si es que estás dispuesto a seguir un escenario actual, con todos los costos que eso significa, incluso costos en salud, esto no tiene que ver solamente con menos cero en tu cuesta corriente. No es la frialdad de los intereses del gran empresariado. Aquí es toda la gente la que de alguna manera paga el costo. Y mucha gente va a empezar a decir, bueno, ¿sabéis que yo prefiero asumir costos por el otro lado? Quizás, yo entiendo que hay que tratar de hacer lo mayor posible para no colapsar los hospitales, que nuestros viejos tengan una oportunidad, ¿cierto? Para eso lo hacemos, ¿cierto? Pero hay muchos que van a estar de decir en algún minuto, ¿sabéis qué? ¿Cuáles son los costos y los beneficios? Y ese tipo de razonamiento, perdónenme aquí la filosofía más utilitarista que kantiano, por así decirlo, empieza a ser más atractivo intuitivamente para los pueblos que empiezan a sufrir los costos de este tipo de decisiones políticas. Y yo creo que ese también es un debate que nosotros vamos a tener efectivamente, Mauricio, cuando la cosa se ponga más peluda de nuevo. Sí. Ahora, igual es bien difícil. Tengo dos puntos con respecto a lo que dice Cristóbal, porque claro, es fácil decir ahora con respecto a la pedida de lockdown en aquel momento, y también es bien relativo, porque hay muchos y muchas. Uno, no sabemos tanto de la pandemia aún, a pesar que creemos saber, parece que no es tanto. Dos, a lo mejor sí habría sido beneficioso, y no lo sabemos, un cierre total, corto, mucho más acotado, con una billetera abierta, a lo mejor estoy diciendo porque tampoco nadie lo sabe, con una billetera abierta donde hubiese llegado más rápido la plata, porque ¿sabéis que llegar al IFE es un chino? O sea, hay algunos que todavía no sabían si le llegaba, si no le llegaba. ¿Por qué el 10% termina siendo estridente? Todo lo que tú queramos, porque también es como una mirada tan de arriba de nosotros, ¿no? Hoy que es estridente esta discusión, es una plata que te llegaba al toque, como internet y te llega. El IFE era un enredo, todo era un enredo. O sea, que estamos hablando de Andrea Repeto, estamos hablando de exministros de Hacienda, etcétera, etcétera. No estoy hablando de gente que uno dice extremista, estamos hablando de realmente gente que ha tenido cargos, que además se unió para decir, ¿sabéis qué? Abramos la billetera ahora de manera contundente, fácil, que sea universal, que no sean chiquitajes, no focalicemos tanto porque esto va a generar un problema. Y por otro lado, a mí también esta cosa de los brotes verdes, te juro que me duele la guata. O sea, estamos hablando de 2,5 millones de personas que están sin trabajo, y hablamos de brotes verdes. ¿Cuáles son las encuestas que nos estuvieron creyendo durante los últimos 30 años que éramos fantásticos y fabulosos?
fabuloso o las leemos mal, o hay cosas que no incluimos. Vamos a seguir con esos parámetros y en este sentido no quiero hacer el buenismo-leninismo, pero quiero saber cómo, en qué minuto vamos a hacer nuestro cambio, así nuestro clac, para decir, a ver, ¿cómo lo hacemos? Porque parece que como lo estábamos haciendo no era. Entonces, como que en esta conversación aparecieron demasiadas cosas de las cuales tengo demasiadas dudas en todas. No sé si soy un aporte. No, yo creo que sí, yo creo que compartimos las dudas, Andrea. Sí, este asunto de partida, yo creo que esto de los brotes verdes, esto sí que creo que es totalmente fuera de foco hablar de brotes verdes cuando estamos hablando de una caída. Por eso yo decía, ¿cómo cambian los parámetros? Que con un desplome del 5,3% eso parezca una buena noticia porque meses anteriores caímos al 14%. Claro, es No, brote pues. verde en comparativo con la peor expectativa. Claro, que pero ni tenía. siquiera hay un Entonces brote. no Pero hay que buscar, Ya, hay que buscar un Brotes concepto verdes, distinto. te creo hablar de Ya. brotes De acuerdo verdes con cuando Andrea. tengamos crecimiento. Hay que buscar Entonces, un concepto distinto. No Plantas sigamos menos usando- marchitas. No sigamos usando esos conceptos que tratan de generar una realidad desde la élite, porque aquí volvamos a la clave donde tenemos que estar concentrados. Nosotros estamos con un país que tiene una élite por una parte y una mayoría por la otra. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a seguir hablando de brotes verdes si la gente no tiene pega? ¿Cachai? No, O sea, sí, es no, aquí como, no, pero ¿what? se Verde es entiende cuando hay que se crecimiento. refiere al número. Sí, yo entiendo, pero brotes verdes, pero es que ahí por eso digo que el lenguaje también Sí, hay algo que estoy de acuerdo. también tenemos que hacer un cambio. Sí. Entonces, no es que estamos bien. Uno como autoridad, entiendo que estamos pasando por un momento difícil. Hay algunos empleos que se están recuperando. Hay algo, ¿me entiendo? O sea, yo no soy especialista en comunicación, pero tengo claramente que si tú le dices a la gente que hay brotes verdes y estamos con 2,5 millones de empleos, que además muchos de estos no vamos a recuperar, porque esa es la realidad. ¿Cómo lo hacemos? Y lo mismo con el tema de la pandemia. Los maximalismos para los dos lados no funcionan. Así También insisto de nuevo, fácil decir, pucha, el lockdown, sí, yo creo que todos y todas han cometido errores. Y con respecto, yo voy a hablar solo de Alemania, que es lo que más manejo, ¿ah? Ya. En términos de esos cierres que se hacen. O sea, efectivamente ahora los alemanes, cuando yo fui a Alemania, no hablaban mucho de esto, no estaba el Recordemos corona a quienes nos presente. escuchan que estuviste ahora hace un par de meses, como un mes entero en No. Alemania, varias Sí, semanas, ¿no? un mes No, y se estuve acaba de hace 2 volver. semanas, Sí, 3 semanas claro. que estuve ahí. Entonces, no se hablaba mucho. Ahora sube el tema porque efectivamente la gente está teniendo, o sea, está mucho más presente el virus y yo creo que está presente en gente joven. Mi hijo que es joven tuvo COVID, su pareja también tuvo COVID, por ejemplo. Entonces, él me dice, oye, pero es que yo ya tengo más amigos que tienen COVID. Y yo digo, claro, Los que no porque tienen. exacto, porque Tiene más está que los llegando que... Ah, ya. porque está llegando a una población que antes no llegaba, pues, que tiene más acceso a la red, ¿me entiendes? Ahora se está pasando lo que hemos visto, que el COVID llega a gente joven, ¿ya? O sea, mucho más que Y por lo tanto, los adultos. hay menos letalidad, entonces. Eso explicaría hay también. menos letalidad, circula más y la gente habla más. Pero, ¿qué es lo que pasa con ese lockdown, al menos el de Alemania, que es distinto a los otros? Por eso voy a hacer una precisión acá. Nunca es totalmente cerrado. Tú puedes seguir yendo, por ejemplo, a un restaurante a comprarte algo y llevártelo. No solamente delivery, puedes circular por la calle. Nunca, ni en el peor de los casos, Alemania cerró en circulación. Niños y niñas, adolescentes, viejos, adultos y todos pudieron circular por las calles para no enloquecer en los departamentos, digamos. A primera cosa, salud mental. Entonces, cuando hablamos del lockdown europeo, cuando nos referimos a eso, yo digo, chuta, no estamos entendiendo. No es lo mismo que acá, que era un enredo, niños que no podían salir nunca. O sea, y dos, privilegiando siempre que las escuelas estén abiertas. Ya, es que te O puedo sea, dar un dato, ahí, porque acabo de tener un contacto con Silvia Carrasco, que es nuestra amiga y además colega que vive en Londres, y me estaba justamente contando, y otro amigo también me reforzaba la misma idea de por qué se mantenían abiertos los colegios. Entonces, fíjate que las razones, considerando que en el caso de Gran Bretaña, o por lo menos Inglaterra, porque igual depende cada país, ahí tiene sus particularidades, pero hablemos de Inglaterra, 30 días, lockdown así de una, y con cierre de restaurantes, con cierre de pubs y otro tipo de asuntos. Pero, ¿por qué? 3 razones para mantener los colegios abiertos. Bajo contagio, pero elevado efecto en pérdida de desarrollo intelectual en los niños, necesidad de que los padres, en especial las madres, sean productivas en el teletrabajo y preocupación, fíjense esto, me pareció extremadamente importante, por el aumento de la violencia intrafamiliar. Pero lógico, pero sí. Ahí están los criterios que debieran tomarse tal vez en nuestros países, pues el mismo criterio de Alemania o de los países orientales que suspendieron clases en Japón, Singapur, Hong Kong, la misma China popular, Corea del Sur,
pero volvieron apenas se pudo y empezamos a recibir aquí en Occidente cuando con gran sorpresa las imágenes de los niñitos, ¿no es cierto?, de ojos rasgados, con mascarillas, con paneles separadores y todos en clase, en una clase como con 40 niños. Distinto en Alemania, en que hay sistema de cohortes donde se arman grupos chiquititos, cursos divididos en más de 2 o 3, 4 grupos para que en el caso de que haya un contagio en una cohorte, en un grupito, no se contagien todos y solo el grupo entra en cuarentena, en aislamiento. Bueno, en Reino Unido, que el criterio que tú nos relatas, Mirna, también es ese. Es el que aquí algunas veces ha argumentado, pero no, aquí se cierra al tiro la discusión. Y los niños que necesitan alimentarse en los colegios, que necesitan salir de sus casas. Cuando se habla, lo conversábamos también con la doctora Carolina Herrera más temprano, Mirna, de mecanismos de... Ella decía, bueno, clases sí, con todos los mecanismos, con protección, con mascarilla, con lavado, con aislamiento, con grupos chicos, no horario extendido, varias jornadas, triple jornada en el colegio si es necesario en el mismo día para que vayan a distintos horarios los distintos grupos de niños. Porque en una de esas, una conclusión que uno puede sacar es que los niños están mucho menos hacinados y menos expuestos en el colegio que en las casas, en el bloc, en el campamento, sobre todo los niños más vulnerables, ¿no? Sí, toda esta conversación me hace reafirmar el punto de que aquí está lleno de matices. Claro. Y las cosas son mucho más complejas de como parece a primera vista. Y eso yo creo que la Andrea le achunta, y a eso me refería justamente con el maniqueísmo de marzo. Es que es la vida o la economía. Como si no hubiera un continuo, por así decirlo, y además como si la misma economía no tuviera un tremendo efecto en la salud. Por eso digo, como si no hubiese un continuo. Hay gente hoy día que ya está estudiando de que un año de confinamiento es un año menos de vida. Imagínate. O sea, si no hay una vinculación entre una cosa y la otra, y por eso yo vuelvo una vez más, creo que ya lo he recomendado en este espacio, el libro de Daniel Lowe, un filósofo chileno que se llama Ética y Coronavirus, editado por el Fondo de Cultura Económica, donde justamente él dice, ojo con estos absolutismos de es la vida por sobre todo, la economía por sobre todo, porque no existe ninguna sociedad y no existe ninguna persona humana que tenga valores exclusivos de un perfil y excluidos totalmente los del otro. Somos un embutido, por así decirlo, de distintas orientaciones éticas y por lo tanto en algún minuto nos aprieta más el zapato en una cosa, en otro sentido en otra, y a eso me refería con la conversación que tuvimos en marzo, que me parece que fue poco reflexiva respecto de todas las complejidades que había sobre la mesa. Uf, qué tema. Oigan, tenemos que irnos a una pausa, sí, pero yo me voy a permite... comentar a propósito, ¿Sí? perdón, Mirna, de lo que decía Andrea sobre cómo allá los mayores, los adultos mayores y los niños se buscó que siempre pudieran tener salida, respirar el aire afuera. Yo tengo contacto también con gente que vive, adultos mayores que viven en Bonn, en Alemania. Ellos eran incentivados a salir. Aquí teníamos guardados a los mayores de 75, los cuarentenados, más cuarentenados de toda la población, y recién están empezando a permitirse las visitas en las residencias, por ejemplo, de larga estadía. Esas residencias en todas partes han estado bien cuarentenadas, pero la gente que vive sola o que tiene la posibilidad de salir, allá se estimulaba que salieran a pasear todos los días. Y aquí los teníamos encerrados, Aquí sufriendo un daño mental. Aquí habríamos dicho que los querían matar. Claro, así es. Y los niños, wow. Claro. Sí, los niños. No, Chiquillos, horrible. lo siguiente es que tenemos que irnos al corte, pero quiero dejar el tema de Estados Unidos, que está muy Sí, bueno. buenísimo. ¿Vale? Por supuesto. Ineludible. ¿Sí o no? Ya. No, voy a dejar solamente una frase. Es que me leí una entrevista que salió el fin de semana de un editor muy importante del New York Times, que además es uno de los que ha ganado más premios Pulitzer y más, Thomas Friedman, que decía, si Trump gana, habrá una guerra civil de baja intensidad en Estados Unidos. ¿Qué tal? Wow. ¿Gana quién? Trump. Si Trump gana. Claro, o sea, lo que se viene, ahora otros dicen lo que no se viene, o sea, lo que si no gana, ¿qué va a pasar? Pero de ahí conversamos. Volvemos. Saludemos a nuestros auspiciadores, Mauricio. Claro. Aprovecha ahora la fibra asimétrica al alcance de todos. Llévate 600 megabytes de fibra asimétrica más televisión HD por tan solo 28.690 pesos mensuales. O, si deseas más, te ofrecen fibra asimétrica de 1.000 megabytes a un precio que no podrás creer. Llama al 609.100-900 o entra a tumundo.cl. Maletec, especialista en soluciones de custodia, tiene una amplia variedad de lockers, casilleros, mobiliario de oficina y herramientas industriales. Maletec es experiencia y confianza y tiene más de 25 años en el mercado. Más información en maletec.cl.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Muchos empiezan su día con un cafecito con leche, un rico sándwich de jamón y un yogur. Todo se puede comprar en el Oxxo, al lado de donde uno está, siempre hay uno ahí. Y es fácil darse cuenta que en verdad tienen de todo para la despensa y también para limpiar. En ADN transformamos la Pauta B para entender esta nueva realidad. Ya regresa la Pauta B en tiempos del coronavirus. Solo por ADN 91.